Bienvenido, remanente fiel. Continuaremos escudriñando el corazón de Dios. Ahora entraremos en la simiente de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 3a. Ya hemos visto los dos primeros resúmenes concluyentes y estos nos han enseñado mostrando el compromiso de intransigencia. Para aquellos que no entienden el término intransigencia, es tener una actitud firme, rigurosa, incluso rígida, de los cristianos, de aquellos que tenían a Cristo dentro del primer siglo, ante la presión de los religiosos de la época. Ahora seguiremos escudriñando el corazón de Dios, su palabra revelada, que es nuestro pan de vida, comenzando con estas dos declaraciones que repasaremos ahora. En la primera declaración, Hechos 2:47, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, Hechos 6:7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Recuerden, estas declaraciones, añadía y multiplicaba, muestran un crecimiento genuino en número de hombres y mujeres que recibieron a Cristo en su interior por medio del bautismo espiritual en el nombre de Jesucristo. Ahora entraremos en el tercer resumen concluyente, la tercera declaración. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Aparecen los religiosos a disputar con un renacido. Hechos 6:9. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Recuerdan este Esteban? Sí, es el mismo que fue elegido para servir las mesas. ¿Pero por qué está haciendo prodigios y señales? Porque era un renacido. Había recibido el poder de lo alto prometido al ser bautizado con el Espíritu Santo. Hechos 6:12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué los religiosos mienten? Porque los religiosos no tienen argumentos para oponerse a la verdad de la palabra de Dios. Igual ocurre hoy, con la interpretación antojadiza que dan a ciertos pasajes para justificar y avalar su error doctrinal. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se les recomienda leer todo el pasaje para que vean qué testimonio dio Esteban para llegar a este momento. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué temían los religiosos? Que cambiara la costumbre de Moisés. ¿Qué incluían las costumbres en la ley de Moisés? Que los sacerdotes comieran de lo sacrificado, vistieran ropas ostentosas, ser los únicos que enseñaran la palabra de Dios, vivir en grandes templos, no trabajar en labores seglares, el recibir los primeros lugares, ser admirados por los hombres. Si miramos hoy día a los líderes de todas las religiones, ¿no vemos lo mismo? Hechos 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Hechos 7:2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, debemos recordar que el crecimiento espiritual lo da Dios, en la misma medida de la creencia en Dios del hombre o la mujer. Toda la diferencia la hará el propio creyente en Dios, en la calidad de compromiso, en su deseo de servir, en su fidelidad. Es por eso que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, de poder desde lo alto, del Espíritu Santo. Por esta razón pudo ser inspirado por Dios
a hacer esta defensa pormenorizada de su creencia basada en la palabra de Dios, comenzando en Génesis hasta lo acontecido en esos días. Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, ¿cuántos defienden hoy su religión y sus templos? ¿No es lo mismo? Pero Esteban los lleva a la revelación de Dios, al capítulo 66:1, tal como lo conocemos hoy. Hechos 7:49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 7:50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Ustedes serían capaces hoy día de confrontar de esta manera a los líderes religiosos que matan espiritualmente a la gente que busca a Dios? Líderes religiosos que hoy matan espiritualmente a sus seguidores al no enseñarles la doctrina correcta, al no enseñarles cómo salvarse de la ira venidera. Les niegan la posibilidad de renacer, les ocultan que la salvación se logra solo confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, Romanos 10, 9 y 10, privándoles de recibir el Espíritu Santo de la promesa, el ser lleno del Espíritu Santo, el poder de lo alto, el operar las 9 manifestaciones, no entregándoles las herramientas que Dios hizo disponibles para entrar a la competencia espiritual en la que están día tras día. Al no enseñarles la doctrina correcta de cómo obtener la vida eterna, de acuerdo a la palabra de Dios, los llevan engañados a viejas e inútiles prácticas que no tienen ningún provecho espiritual. Por ejemplo, bautizarse en agua, que es un bautismo obsoleto, que no capacita para recibir el Espíritu Santo y ser lleno del poder de lo alto que está disponible hoy para el que busca a Dios. Sigamos ahora con el accionar de estos religiosos idólatras. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es igual a lo que ocurre hoy al confrontar a los religiosos que creen que Jesucristo es Dios, porque no creen lo que leen. Les es más fácil creer la mentira del diablo que cambiar sus patrones de pensamiento. No creen que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, es decir, está sentado a la derecha del Padre. Porque si usamos la lógica, si decimos que Jesús es Dios, entonces Dios miente en la palabra que fue escrita por los santos hombres por inspiración divina, que dicen que Jesucristo está sentado a su diestra. Si Dios miente en este pasaje, ¿podríamos creer toda su palabra? Sabemos que Dios es veraz. Por tanto, el que miente es el diablo y sus seguidores a los que les tiene cegados los ojos del entendimiento. Hechos 5:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo mismo ocurre hoy. Al mostrarles su error doctrinal y práctico, los religiosos tapan sus oídos y arremeten contra el que enseña la doctrina correcta, no a golpes, sino con teologías y discursos aprendidos. Hagan la prueba. Digan que Jesucristo no es Dios. Digan que el bautismo disponible hoy es en Espíritu Santo y no en agua. Digan que para orar no es necesario ser lastimero, que no es necesario usar largas y repetitivas oraciones, que no es necesario arrodillarse y enterrar la cabeza en el suelo o derechamente acostarse en el suelo para que Dios escuche la oración. Enséñale al líder el versículo donde dice que el que no quiera trabajar tampoco coma, que no se aviva el espíritu con recitales de baile y música interminables, sino
digan como clamó el pueblo, palabra de Dios y no de hombre. Veamos lo que le hicieron estos religiosos a Esteban. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. ¿Por qué menciona a Saulo como el guardián de las ropas de los que apedreaban a Esteban? Esta pregunta se responderá a la medida que nos adentremos en el libro de Hechos. Sabremos quién es Saulo y qué propósito tenía Dios para él. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En un estudio anterior también vimos lo que significaba la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa asamblea, los llamados, ¿ya? Porque así se entiende mejor este versículo. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Se imaginan las iglesias, esas grandes edificaciones moviéndose por todos lados? Está hablando de gente, de la asamblea de creyentes que fue perseguida. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora sabemos que Saulo era un hombre religioso y disciplinado que perseguía a los renacidos, a los cristianos. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, con el poder del Espíritu Santo de Dios que había recibido, le hablaba a la gente. Los que le oían y veían las señales que hacía, al enseñar la doctrina correcta, el poder de Dios se manifestaba por medio del hombre que cree la promesa. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Debemos preguntarnos, ¿las enfermedades glorifican a Dios? ¿Las enfermedades son la voluntad de Dios? ¿Las enfermedades son una prueba de Dios? Por supuesto que no. Y quien diga lo contrario es un emisario de Satanás, cumpliendo el ministerio de su padre, hurtar y matar y destruir, por medio de estas mentiras diabólicas. La influencia y posesión de espíritu diabólico en las gentes son los que producen las enfermedades. Como vemos en este versículo, luego que los espíritus diabólicos son expulsados, vino la sanidad. También las enfermedades pueden ser un ataque espiritual para alejar a la gente de Dios. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Hechos 8:10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hechos 8:11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando hoy los autodenominados ministros, arcángeles, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, profetas también, hacen espectáculos con ministerios de sanación, engañando a la gente con su supuesto poder. Lo hacen por medio de operar espíritus diabólicos engañadores. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este Felipe no era uno de los apóstoles, ya que los apóstoles no salieron de Jerusalén, y eso lo pueden leer en Hechos 8:1. Este Felipe era un discípulo,
un seguidor. ¿Dice que los bautizaba en agua? No. También encontraremos dentro de las religiones gente que solo busca escuchar algo nuevo o sacar algún beneficio personal, totalmente apartado de lo espiritual. Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Qué oyeron los apóstoles que tuvieron que viajar a Samaria? Hechos 8:15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Lo que oyeron los apóstoles fue que en Samaria no habían manifestado el Espíritu Santo, no habían hablado en lenguas, y como veremos más adelante, no fue porque Dios no quisiera, tampoco fue por la incredulidad de la gente, sino por culpa de Felipe, el discípulo que fue elegido para servir las mesas junto a Esteban. Hechos 6:5. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quién enseñó la palabra en Samaria? Felipe. Pero pongan atención, el adversario ha comenzado a contaminar la sana doctrina en Felipe, y fue la mala práctica de la doctrina de Felipe la que evitó que esa gente fuera llena del Espíritu Santo en manifestación. No olviden, nosotros debemos ser obreros de la palabra, que usamos bien la palabra de verdad. Más adelante hay un claro ejemplo con un hombre, con Apolos, que eso ya lo veremos. Pero recuerden, Felipe fue uno de los que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía poder y que fue llamado junto a Esteban a servir las mesas. Y este hombre hablaba la palabra, pero solo los bautizó en el nombre de Jesús. Y ya no estaba haciendo la operación del poder de Dios para que recibieran el Espíritu Santo en manifestación los que les escuchaban. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Continuaremos con este estudio y en la medida que nos adentremos entenderemos más el por qué Felipe no lograba que la gente que le escuchaba recibiese el Espíritu Santo. Dios les bendiga y nos veremos más adelante.